Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con ustedes en este bonito programa de Noches Románticas. Qué bonito poder compartir, y ahí complacíamos, ¿verdad?, a la tía de Rocío, que seguramente nos ha de estar escuchando ahí, ¿verdad?, en el inmenso país de la Argentina. Qué bonito saludarle aquí, ¿verdad?, desde Honduras y desde los territorios palestinos, como ya es costumbre, ¿verdad? Siempre este bonito programa en Noches Románticas los miércoles y jueves, lunes y martes por nuestro director y servidor Víctor Elvira el Fénix, y miércoles y jueves por su servidor Samuel Bulnes, en compañía de Janine, llevándoles a ustedes la mejor programación, la mejor música en su programa Noches Románticas. Por ahí estoy viendo que Janine me está haciendo una seña en nuestra cabina de radio el día de hoy. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué nos quiere presentar? ¿De qué nos quiere hablar? Adelante, Janine, nosotros te escuchamos. Bueno, aquí les queremos comentar que tenemos una invitada especial que nos viene a hablar sobre el Islam, sobre el tema del Islam, que tanto nos han preguntado, y aquí la quiero presentar. Les presento a la doctora Amira Mubarak. Bienvenida, Amira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarles a través de esta emisora, y obviamente me siento súper contenta en compartir con cada uno de ustedes sobre el Islam. Como decimos los musulmanes, As-salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paz y la misericordia y las bendiciones de Dios estén con ustedes. Muchas gracias, Amira, por hacer espacio en su agenda, por hacer espacio en su tiempo y podernos explicar un poquito, ¿verdad?, en qué consiste el Islam, cómo ha sido el Islam, este bonito tema. La verdad que nos ha gustado mucho en carácter personal. Hemos hecho nuestras investigaciones periodísticas, pero el inmenso auditorio seguramente está ansioso de saber qué es el Islam. La verdad que es un bonito conversatorio donde estaremos junto a usted agradeciéndole por haber hecho espacio, como le decía anteriormente, y estaremos platicando, ¿verdad?, siempre bajo la línea del respeto y con el deseo de querer comprender, de querer entender en qué consiste el Islam y cómo ha marcado, pues, la vida de las personas, cómo se ha realizado un gran cambio, ¿verdad?, en la vida de las personas. Para ir entrando, Amira, si usted nos dice qué es el Islam y cómo marca la vida de las personas a nivel mundial. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, realmente quiero comenzar explicando que el Islam es la creencia únicamente en Dios, el Supremo, el Sustentador, que nosotros en árabe le decimos Allah, pero que en español se le dice Dios, el Todopoderoso. Únicamente se cambia de idioma, pero significa el Creador Supremo, siempre es el mismo, el que nos creó. Así que es una decisión consciente de la persona seguir de acuerdo a la guía de Dios. No es solamente una religión ritual donde se hacen diferentes actividades para adorar a Dios, sino que es un propósito de vida diaria. Le da sentido a la existencia humana. Muy bien, y en la vida de una persona que ha abrazado al Islam, ¿qué papel juega en sí, verdad, el Islam en la vida de una persona que dice, bueno, yo ahora quiero abrazar al Islam, que sea el que me acompañe? ¿Qué papel juega en la vida de una persona? Muy buena pregunta, Samuel, porque realmente el Islam, como es parte de la vida diaria del creyente, juega un papel sumamente importante al ser central en la persona, no solamente en cómo piensa, sino en lo que habla, en cómo trabaja su relación con los demás. O sea, prácticamente la fe no es un límite de un momento específico del día, sino que se orienta a las decisiones cotidianas que pueda tener una persona. Puedo hablar acerca de la familia, por ejemplo.
lo que hace el Islam es fortalecer esos lazos con el respeto a los padres, el tener paciencia, el cuidado a los padres. Así que realmente el Islam es parte de la vida diaria de una persona en todo lo que hace, no solo en las prácticas de adoración, sino en la convivencia con los demás también. De esa forma se demuestra su fe. Muy interesante, Amira, lo que usted nos está manifestando en esta noche, y qué bonito pues saberlo de alguien que vive el Islam. Sabemos que ahora, ¿verdad? 18 de febrero, sin temor a equivocarme, entre 18 de febrero y finalizaría entre el 18 y 19 de marzo, ustedes están entrando o celebrando Ramadán. Si usted nos podía explicar para el inmenso auditorio qué es Ramadán y cómo un musulmán vive Ramadán. Muy bien, la palabra Ramadán, posiblemente muchas personas se preguntan de dónde viene este nombre, y se trata de el mes según el calendario islámico. Nosotros tenemos un calendario específico en el Islam donde los nombres de cada mes son diferentes a los que normalmente usamos, como enero, febrero, marzo, abril y demás. Y dentro de estos meses del calendario islámico se encuentra uno que se llama Ramadán, que justamente posiblemente inicie a mediados de febrero, porque dependemos de la posición que tiene la luna para poder determinar cuándo inicia ese mes. ¿En qué consiste este mes? Consiste en ayunar desde que amanece hasta el atardecer, todos los días durante ese mes, es decir, los 30 días aproximadamente, ¿sí? Pero este ayuno no solamente es de evitar comer o tomar líquidos, también es un ejercicio profundo de tener autocontrol como personas. Nos ayuda a reflexionar, a tener un crecimiento espiritual. Y lo más lindo, chicos, es que también nos ayuda a poder valorar la comida, porque cuando uno rompe ese ayuno tiene tanto deseo de volver a comer que ahí uno se da cuenta que hay personas que pasan días o meses sin comer. No es porque ayunen, sino porque no tienen la posibilidad de comer. Así que es una manera de poder reflexionar acerca de cómo nosotros tenemos tantas bendiciones y también podemos compartirlas con los que no lo tienen. Qué bonito lo que nos dice. Y si una persona se acaba de convertir, ¿verdad?, al Islam, porque si bien sabemos, ¿verdad?, y conocemos, no todos los árabes son musulmanes, o no todos los árabes, ¿verdad?, pertenecen a lo que es el Islam. Si una persona decide convertirse al Islam, ¿cuáles son los requisitos o qué debería cumplir esta persona antes de iniciar con el Ramadán? Bueno, lo primero es que justamente, Samuel, muchas gracias por aclarar esa parte. No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Hay musulmanes de diferentes países, no es cultura, es religión. Por lo tanto, uno de los principios más importantes cuando alguien va a hacer el mes de Ramadán es reconocer que solamente a Dios, el Todopoderoso, se debe de adorar. Eso incluye que no debe asociar a Dios con ningún otro ser. También debe de recordar que es importante rezar diariamente, hacer caridad, por supuesto que practicar el ayuno y tener la responsabilidad social con las demás personas también. Es parte de los fundamentos que ayudan al musulmán a practicar y reconocer su religión. Muy bien, excelente. Rocío, ¿tienes alguna pregunta tú? La verdad es que me quedé sin palabras. Todo muy lindo, muy interesante lo que cuenta, ¿no? Porque cabe destacar, bueno, obviamente yo respeto su creencia y yo quiero contarles que yo soy evangélica y ahí también nos hablaron del Islam y la verdad es que es
es una religión interesante, la verdad, interesante. Y quiero hacerte una pregunta, doctora Amira. Dime. Por ejemplo, ¿ustedes celebran lo que es Semana Santa o celebran lo que es Navidad y así ustedes los islam? ¿O qué fiestas tienen permitido celebrar ustedes, por ejemplo? Gracias, Rocío, porque eso aclara mucho lo que es la diferencia entre nuestra religión y otras creencias. Nosotros no tenemos las mismas celebraciones que otras religiones, como lo acabas de mencionar, Semana Santa o Navidad, porque para nosotros el tema de Jesús, porque eso es el enfoque de estas celebraciones, el tema de Jesús lo tomamos como un gran profeta, ejemplo a seguir, pero no le adoramos, ni siquiera lo consideramos en nuestro rezo para invocarlo a él. Por esa razón es que tampoco celebramos su nacimiento, porque no sabemos exactamente cuándo nació, y tampoco lo consideramos como una divinidad. Entonces, nuestras celebraciones están enfocadas todas en adorar solamente al Creador Supremo, que es el que nos creó a cada uno de nosotros. Y por eso es que en el mes de Ramadán, que hemos hablado de este mes, al finalizar se celebra la culminación de ese ayuno que fue durante todo ese mes, para agradecer a Allah, el Todopoderoso, por haber ayunado todo ese tiempo. Y hay otra celebración también que es para recordar un sacrificio que me imagino, Rocío, tú recuerdas cuando Abraham tenía que sacrificar a uno de sus hijos. Sí, por supuesto. Bueno, sí, nosotros recordamos esa parte también, y lo hacemos con una celebración en donde nosotros regalamos carne para que las personas puedan recordar esa historia de la antigüedad, donde se le obsequió un cordero a Abraham por haber obedecido a Dios de sacrificar a un hijo, como que si fuera una prueba, pero no lo sacrificó al final, ¿te acuerdas? Sí. Dios le puso la prueba para ver si realmente Abraham obedecía en todo, pero al final la pasó y no lo sacrificó. Exacto. Los ángeles le trajeron un cordero para que abastezca a su familia. Bueno, y nosotros hacemos eso y lo repartimos a las personas como agradecimiento a Dios también. Muy bien, gracias, doctora Amira, por despejar la interrogante de Rocío. La verdad que, como les dije al inmenso auditorio, este tema lo traemos, ¿verdad?, para el amplio conocimiento, para que usted pues se dé cuenta lo importante que es, y que realmente pues la comunidad musulmana también pues ellos pues alaban, ¿verdad?, al Todopoderoso, Alá. Entonces nos damos cuenta qué bonito es conocer, ¿verdad?, y no generar prejuicios, sino que únicamente con ánimo de poder conocer. Si usted nos ayuda, doctora, y nos podría decir qué papel juega el Sagrado Corán para la comunidad musulmana. Con mucho gusto. El Sagrado Corán para nosotros prácticamente es la guía principal como musulmanes. ¿Por qué? Porque es el mensaje divino, es revelación directamente de Dios el Todopoderoso. Por eso lo consideramos un libro sagrado, que no ha sido alterado desde su revelación hasta el día de hoy, y no será alterado en ninguna de la información que contiene, para que nosotros podamos estar claros del mensaje que Dios quiere enseñar. Así que este mensaje está orientado siempre a lo que es la fe, el comportamiento y la convivencia social. Esto nos ayuda a reflexionar y actuar con conciencia diariamente, cómo nosotros debemos comportarnos diariamente.
Muy bien, y cómo el Corán, el Islam, cómo el Islam nos ayuda o cómo nos ayuda en la vida matrimonial, hablando ya directamente de los matrimonios, cómo nos ayuda el Islam o cómo se manifiesta al momento de profesar nosotros que abrazamos al Islam como nuestra dirección, cómo nos ayuda en el matrimonio. Bueno, en el matrimonio, del lado espiritual, estamos viendo que es una ayuda mutua que se apoyan en los momentos de dificultad. ¿Cómo? Con paciencia, con el diálogo, con la misericordia. Esto va más allá de aquellos deseos carnales de solamente tener a una pareja por algo material o por algún asunto de este mundo. Esto más que todo se enfoca en la fe islámica de forma positiva en la vida matrimonial para enseñarnos mutuamente con un apoyo emocional y crecimiento en la guía de Allah, el Todopoderoso. Muy bien, qué interesante, y nos llama también, ¿verdad?, que cómo el Islam le da ese realce o cómo el Islam ayuda, ¿verdad?, y le da ese realce a la mujer, porque según lo que yo he investigado, el Islam nos enseña a cuidar, a proteger y darle, ¿verdad?, ese papel de importancia a la mujer, ¿verdad?, que hoy en día pues vemos que en otras culturas no se permiten, incluso a las mujeres no se les permite manejar, en otros países, ¿verdad?, a las mujeres no se les permite como dirigir, ¿verdad?, ya sea una dirección gubernamental, y como a los hombres nos llama, ¿verdad?, también a proteger y a cuidar a las mujeres y darles el lugar que les corresponde, doctora Amira. Exactamente, Samuel. Definitivamente el Islam protege a la mujer, pero le da derechos también. A veces se puede interpretar que la mujer no tiene voz, y aquí pues un claro ejemplo, yo hablando acerca del Islam para demostrar que se promueven los valores y los derechos a la mujer también. El buen trato, la justicia, la comunicación sincera, el respeto, todo eso es parte de los derechos que tiene la mujer en el Islam. Qué interesante saber, ¿verdad?, que muchas veces nosotros no investigamos a fondo lo que realmente, o nos quedamos únicamente con lo que el vecino nos dijo y no investigamos a fondo la importancia y cómo el Islam nos hace tener esa paz, cómo influye en las sociedades o cómo se manifiesta la paz del Islam a las sociedades, doctora. Se manifiesta con el comportamiento, es decir, el Islam nos enseña cómo debemos comportarnos. Lo que pasa es que a veces generalizamos el comportamiento de una persona pensando que el Islam es como una persona se comporta, y no pensamos en lo que el Islam enseña a cómo debemos comportarnos. Y creo que esto pasa también en otras creencias. Generalizamos que tal creencia es así por el comportamiento de una persona que es inadecuado, cuando realmente la creencia te enseña lo que es el amor, el respeto hacia los demás, por ejemplo. Entonces es importante investigar a fondo que el Islam es paz, es amor. Incluso la palabra, la raíz del Islam viene de la palabra salam, que significa paz. Sí, porque generalmente también, como usted lo manifiesta, ¿verdad?, los cristianos a veces decimos, no, esta persona no se comporta como una cristiana. O sea, ¿por qué? Porque creemos, ¿verdad?, que el hecho de que sea cristiano debe de serlo todo perfecto, y entonces por eso yo le hacía esta pregunta, ¿cómo se debe de comportar, ¿verdad?, una persona, o cómo influye en la sociedad, y cómo ustedes enseñan las buenas costumbres, cómo enseñan a los pequeños, cómo influye el Islam en la familia, o cómo se le enseña a un niño a orar, ¿verdad?, cómo se le va enseñando a un pequeñito, ¿verdad?, que vaya adquiriendo el buen hábito de
de orar, porque por lo que yo he investigado son 5 oraciones que se deben realizar al día, doctora Amira. Exactamente, Samuel, muy bien. Son 5 rezos que se hacen cada día con la intención de que no solamente sepamos que Dios existe, para nosotros no es suficiente saber que Dios existe. La práctica es la que demuestra el amor y el respeto hacia Dios. Por eso es que los rezos para nosotros son fundamentales. Ahora bien, con respecto a los niños, cuando los padres orientan a sus niños al Islam, lo hacen también con el ejemplo. Por ejemplo, cuando rezan, invitan al niño a que también participe y aprenda cómo rezar. Y en esta práctica, cuando el niño llega a la edad de la pubertad, es cuando el niño ya por él mismo tiene esta obligación de hacer sus rezos sabiendo que tiene mucho beneficio para él el acercarse a Dios, porque lo ha practicado anteriormente y lo ha comprendido desde la niñez. De igual forma, también se les enseña a las niñas y qué papel cumple el hijab en las mujeres. ¿Por qué las mujeres, verdad, lo utilizan, o si es de carácter obligatorio que una mujer musulmana utilice el hijab? Si nos podría explicar, doctora. Gracias, Samuel, por mencionar la palabra hijab, que aclaro, en español podría decirse pañuelo, un poquito más simple para que la audiencia pueda comprender a qué nos referimos. En sí, el pañuelo o en general el hijab, que es esa vestimenta que cubre de forma modesta a la mujer, es prácticamente obediencia a Dios. Todo lo que en el Corán se enseña nos ayuda a poder comportarnos y a hacer las cosas de la forma correcta. Si, por ejemplo, en el Corán dice no robar, yo sé que robar es malo, es pecado. Si en el Corán menciona que la mujer se debe de cubrir, yo sé que si no me cubro no es correcto para mí, es para protegerme. Así que todo lo que está en el Corán nosotros obedecemos. Por lo tanto, para la mujer es una obligación cubrirse, más debe de entender el motivo por el cual se está cubriendo. Si no, no tiene sentido. Solo usarlo por obligación sin entender el propósito no la va a llevar a entender la fe realmente. Así que el Islam enseña que el hijab es parte de la musulmana cuando comprende el amor y el respeto hacia Dios, y es un proceso que va adquiriendo poco a poco para decidir usarlo de forma permanente, con convicción de que es obediencia a Dios únicamente, no porque la sociedad lo imponga. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Amira, por haber hecho espacio en su agenda. Nosotros no queremos quitarle más tiempo. Que Dios pues bendiga la vida de su esposo, de usted misma, por haber hecho espacio y por haberle pues permitido poder interactuar con nosotros y explicarle al inmenso auditorio sobre lo bonito que es conocer e ir aprendiendo del Islam. No sé si tenemos preguntas, Janine, en el chat interactivo de la radio. Si tenemos alguna pregunta, Rocío, si tú te quisieras ya despedir con la última pregunta para la doctora Amira. Bueno, yo no es una pregunta, sino que quiero decir algo. Quiero decir que en Afganistán, viste que nosotros vemos que se vulneran mucho los derechos humanos de las mujeres, y ahí dicen que la ley islámica es la que digamos, la que prohíbe a la mujer hacer todo, cosa que no es cierto, o sea no, cosa que no viene al caso, porque como vos decís, el Islam no te prohíbe nada, o sea, eso es lo que me tiene algo así como indignada, porque no tendrían que ser así. Exactamente, Rocío. Definitivamente no hay que confundir las leyes de un país con la religión. Por supuesto, querida Mira, estoy completamente de acuerdo con vos. No tendría que ser así, pero bueno, es la ley
de cada país. Definitivamente, Rocío, gracias por hacerle la interrogante a la doctora Amira, y como ella lo manifiesta, todo país tiene sus leyes, todo país tiene sus costumbres, como también, ¿verdad?, en el Islam. Gracias, doctora. No sé si Janine, tenemos alguna pregunta en el chat. Siempre, Janine, que la pregunta que nos hagan nuestras personas vaya bajo la línea de el buen respeto. No sé si tenemos preguntas por ahí, Janine. No tenemos ninguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta. Ok, entonces, muchísimas gracias, doctora. No sé, algún mensaje para toda la audiencia, doctora, mira, ya para ir finalizando. Bueno, agradeciendo este espacio de corazón a la emisora, a todo el equipo por brindarme este espacio de diálogo, de respeto, ¿verdad? Y que pues esto les haya ayudado a comprender un poco más y a reflexionar sobre lo que es realmente el verdadero Islam. Así que igual me pueden encontrar en YouTube como Amira Mubarak Islam, y cualquier pregunta pues ahí me pueden encontrar. Con mucho gusto, que Dios les bendiga y les conceda paz y bienestar. Muchas gracias a usted también, doctora. Muchas gracias a usted por haber hecho espacio en sus agendas, y efectivamente, como ella lo manifestó, pueden seguirle a través de sus canales de YouTube. También hemos escuchado y hemos visualizado algunos videos, ¿verdad?, a través de la red social de TikTok. Muchas gracias por estar con nosotros, Janine. Si te ayudas despidiéndote de la doctora Amira para ya ir cerrando este espacio. Bueno, gracias, doctora Amira, por estar aquí con nosotros, por responder a nuestras preguntas. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Janine Bella, y gracias Samuel y Rocío por este espacio que me dieron, y ahí estamos a la orden siempre. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Muchas gracias por haber hecho espacio en su agenda y por habernos dedicado este bonito tiempo. Que el Todopoderoso le recompense a usted y su familia. Muchas gracias.